Título tercero. De los contratos especiales de trabajo. Capítulo I. Del contrato de aprendizaje. Artículo 105 grados. Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un aprendiz se obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le enseñe prácticamente, por sí o por otro, una profesión, arte u oficio, durante un tiempo determinado y le pague un salario que puede ser convencional. El monto en dinero efectivo no podrá ser inferior al 60%, del salario mínimo. El aprendizaje podrá realizarse en el lugar de trabajo o en una institución especializada por cuenta del empleador, o bajo régimen de aprendizaje dual. Artículo 106 grados. Podrán firmar contratos de aprendizaje los trabajadores que hayan cumplido la edad de 18 años, y, respecto de los menores de dicha edad, la capacidad se regirá por las disposiciones establecidas en este Código para la celebración de contratos de trabajo en general. Artículo 107. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito, y en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas del contrato de trabajo. El contrato se extenderá por triplicado. Una copia del mismo quedará en poder de cada una de las partes, y la tercera será entregada por el empleador a la autoridad competente, para su homologación y registro. La impugnación de este contrato por la autoridad administrativa debe ser fundada. Artículo 108 grados. El contrato de aprendizaje debe contener a lo menos las siguientes cláusulas. A. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad y domicilio de las partes. B. Profesión, arte u oficio, objeto del aprendizaje. C. Descripción de tareas a cargo del aprendiz. D. Tiempo y lugar de enseñanza, e identificación de la institución. E. La retribución que corresponda al aprendiz en salarios y otros. F. Las condiciones de manutención, alojamiento e instrucción primaria, cuando estén a cargo del empleador, y la evaluación de cada una en dinero, y G. Las condiciones acordadas por las partes que favorezcan el régimen de aprendizaje. Artículo 109 grados. Son obligaciones del aprendiz. A. Prestar personalmente con todo cuidado y aplicación el trabajo convenido, ajustándose a las órdenes, instrucciones y enseñanzas del maestro o empleador. B. Ser leal y guardar respeto al empleador o maestro, a sus familiares, trabajadores y clientes del establecimiento. C. Observar buenas costumbres y guardar reserva respecto de la vida privada del empleador o maestro y de los familiares de estos. D. Cuidar de los materiales y herramientas del empleador, evitando daños y deterioros. E. Procurar la mayor economía para el empleador o maestro, en el desempeño del trabajo en que se adiestre. Y F. Las demás que le impusiesen las leyes. Artículo 110 grados. Los aprendices de oficio calificados deberán ser examinados dentro del año en la forma que establezcan los contratos colectivos. En su defecto, por una comisión integrada por un representante del empleador, un perito trabajador, y un representante de la Dirección General de Recursos Humanos. Tiene valor equivalente el certificado respectivo expedido por la institución que impartió la enseñanza. Artículo 111 grados. Son obligaciones del empleador para con el aprendiz. A. Proporcionarle enseñanza en la profesión, arte u oficio a que aspira y pagarle la retribución pecuniaria y demás prestaciones, según lo convenido. B. Tratarlo con la debida consideración como lo haría un buen padre de familia, absteniéndose de maltratarlo de palabras o de obra, por vía de corrección. C. Al concluir el aprendizaje, darle testimonios escritos, fechado y firmado en que consten los conocimientos y aptitudes profesionales adquiridos. D. Pasado el término del aprendizaje, será preferido en igualdad de condiciones, para llenar las vacantes que ocurran relativas a la profesión, arte u oficio que hubiese aprendido, y e. Poner en conocimientos de los padres, o representantes legales de los aprendices menores de edad, los casos de enfermedad, mala conducta u otras faltas. Artículo 112 grados. Se hallan incapacitados para emplear aprendices, quienes hayan cometido delitos contra el pudor o la honestidad.
Artículo 113 grados. El contrato de aprendizaje no podrá exceder de un año. Excepcionalmente, por la naturaleza del oficio o la profesión, podrá extenderse hasta 3 años, con autorización de la Autoridad Administrativa del Trabajo, en resolución fundada. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 114 grados. El empleador puede dar por terminado el contrato de aprendizaje, sin ninguna responsabilidad. A. Por faltas graves de consideración y respeto al maestro o su familia, cuando viva con ellos. B. Por incapacidad manifiesta del aprendiz, para adiestrarse en el oficio, arte o profesión a que aspire. En caso de incumplimiento del contrato de aprendizaje, por parte del empleador, se aplicarán las normas de este Código, sobre despido injustificado del trabajador. C. Por no aprobar los exámenes de enseñanza, aprendizaje, conforme al programa de estudios. En caso de incumplimiento del contrato de aprendizaje, por parte del empleador, el aprendiz podrá demandar al maestro por daños y perjuicios, ante la jurisdicción del trabajo. Artículo 115 grados. El aprendiz puede retirarse por las siguientes causas justificadas. A. Por falta grave de palabra u obra del empleador o su representante, y B. Por violación de las obligaciones que impone esta ley al empleador o maestro. Artículo 116 grados. Es obligatorio para empleadores admitir en cada empresa, con más de 10 trabajadores, un aprendiz como mínimo. Tendrán preferencia para ser admitidos como aprendices los hijos de los trabajadores que presten servicios en la empresa. Artículo 117 grados. Se aplicarán a los aprendices las disposiciones de este código, acerca de jornadas de trabajo, pago de horas extraordinarias, descansos, vacaciones anuales remuneradas y trabajos de menores y mujeres, se aplicarán a los aprendices. Artículo 118 grados. El aprendizaje, la orientación profesional y el perfeccionamiento de los trabajadores adultos, serán objeto de reglamentación especial, dictada por el organismo administrativo de trabajo, previa audiencia con las organizaciones de trabajadores y empleadores especialmente interesados. Capítulo 2. El trabajo de menores y mujeres. Sección I. Del trabajo de menores. Artículo 119 grados. Los menores que no hayan cumplido 15 años de edad no podrán trabajar en ninguna empresa industrial, pública o privada o en sus dependencias, con excepción de aquellas en las que estén ocupados únicamente miembros de la familia del empleador, siempre que por naturaleza del trabajo o por las condiciones en que se efectúe, no sea peligroso para la vida, salud o moralidad de los menores. Exceptúase también el trabajo en escuelas profesionales, ya sean públicas o establecidas por empresas privadas, siempre que se realice con fines de formación profesional, y sea aprobado y vigilado por la autoridad competente. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 120 grados. Los menores entre 14 y 18 años podrán ser empleados en empresas no industriales en las siguientes condiciones. A. Que hayan completado la instrucción primaria obligatoria o que el trabajo no impida su asistencia a la escuela. B. Que posean certificado de capacitación física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad sanitaria competente. C. Que se trate de tareas diurnas, livianas, no peligrosas ni insalubres. D. Que medie autorización del representante legal del menor, visada por la autoridad competente. E. Que no trabajen más de 4 horas diarias, ni más de 24 semanales. Para los menores que todavía asisten a la escuela, las horas diarias de trabajo quedarán reducidas a 2 y siempre que el número total de horas dedicadas a la escuela y el trabajo no excedan en ningún caso de 7 diarias, y f. Que no trabajen en domingo ni en los días de fiestas que la ley señala. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 121 grados. Para el trabajo de los menores de 15 a 18 años será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos. Presentación de A. Certificado de nacimiento. B.
certificado anual de capacidad física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad sanitaria competente. C. Autorización del representante legal. D. Limitación de la jornada diaria a 6 horas y 36 horas en la semana, y E. No ser ocupados en empleos peligrosos para la vida, salud o moralidad, especificados en leyes o reglamentos. Los exámenes médicos estarán a cargo del empleador y no ocasionarán gastos alguno a los menores o a sus padres. La readaptación física y profesional de los menores corresponden al régimen de seguridad social. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 122 grados. Los menores de 15 a 18 años no serán empleados durante la noche en un intervalo de 12 horas consecutivas que comprendan desde las 22 a 6 horas. Se excluye de esta disposición el trabajo doméstico, ejecutado en el hogar del empleador. Los menores de 13 a 15 años no podrán ser empleados durante la noche en un periodo de 14 horas consecutivas, por lo menos, que comprendan el intervalo transcurrido entre las 20 y las 8 horas. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 123 grados. Todo empleador que ocupe a menores o aprendices menores, están obligados a llevar un libro en el que hará constar los siguientes datos sobre ellos: nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, labor que desempeña, horario de trabajo, fecha de entrada, situación escolar, número de inscripción en el seguro médico, fecha de salida, número y fecha de expedición del certificado de trabajo. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 124 grados. El libro de registros, para su validez, deberá tener sus fojas numeradas, selladas y rubricadas por la Dirección General de Protección de Menores, debiendo ser llevado sin enmiendas, raspaduras ni anotaciones. Entre renglones. El libro será exhibido a los inspectores u otros funcionarios autorizados, cuando fuere requerido. En los meses de enero y julio de cada año, el empleador deberá remitir a la Dirección General de Protección de Menores un resumen del movimiento registrado en el mencionado libro. Artículo 125 grados. Se prohíbe la ocupación de menores de 18 años en trabajos tales como a. Expendio de bebidas embriagantes de consumo. b. Tareas o servicios susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. c. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial. d. Trabajos peligrosos e insalubres. e. Trabajos superiores a la jornada establecida, a sus fuerzas físicas, o que puedan impedir o retardar el desarrollo físico normal, y f. Trabajos nocturnos, en los periodos previstos en el artículo 122 grados y otros que determinen las leyes. Artículo 126 grados. El salario de los menores se ajustará a las siguientes bases. A. Determinación inicial de un salario convencional, no inferior al 60%, del salario mínimo. Para actividades diversas no especificadas, conforme a la jornada de trabajo respectiva. B. Escala progresiva fundada en la antigüedad y merecimientos en relación con los salarios percibidos por los trabajadores mayores de 18 años para actividades diversas no especificadas. Si el menor de 18 años realiza un trabajo de igual naturaleza, duración y eficacia, que otros trabajadores mayores, en la misma actividad, tendrá derecho a percibir el salario mínimo legal. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 127 grados. Todo trabajador menor de 18 años de edad tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuya duración no será inferior a 25 días hábiles. Sección 2. Del trabajo de mujeres. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 128 grados. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos laborales y tienen las mismas obligaciones que los varones. Artículo 129 grados. Las modalidades que se consignan en esta sección tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 130 grados.
cuando exista peligro para la salud de la mujer o del hijo en estado de gestación, o durante el periodo de lactancia, no podrá realizar labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicios después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 131 grados. A los efectos del artículo anterior, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer o de su hijo. Artículo 132 grados. Todo empleador está obligado a proporcionar la información que solicite la Dirección General de Protección de Menores respecto al trabajo de mujeres grávidas que estuviesen a su servicio. Artículo 133 grados. Toda trabajadora tendrá derecho a suspender su trabajo siempre que presente un certificado médico expedido o visado por el Instituto de Previsión Social, o el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el que se indique que el parto habrá de producirse probablemente dentro de las 6 semanas siguientes, y salvo autorización médica, no se le permitirá trabajar durante las 6 semanas posteriores al parto. Durante su ausencia por reposo de maternidad y en cualquier periodo adicional entre la fecha presunta y la fecha real del parto, la trabajadora recibirá asistencia médica y prestaciones suficientes, con cargo régimen de Seguridad Social. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 134 grados. En el periodo de lactancia, las madres trabajadoras tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Dichos descansos serán considerados como periodos trabajados con goce de salarios. A este fin, los establecimientos industriales o comerciales en que trabajen más de 50 mujeres, están obligados a habilitar salas maternales para niños menores de 2 años, donde estos quedarán bajo custodia durante el tiempo de ocupación de las madres. Esta obligación cesará cuando las instituciones de seguridad social atiendan dicha asistencia. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 135 grados. Durante los 3 meses anteriores al parto, las mujeres no desempeñarán ningún trabajo que exija esfuerzo físico considerable. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.paneopretr.com. Si transcurrido el reposo de maternidad se encontrasen imposibilitadas para reanudar sus labores a consecuencia del embarazo o parto, tendrán derecho a licencia por todo el tiempo indispensable al restablecimiento, conservando su empleo y los derechos adquiridos por virtud del contrato de trabajo. Artículo 136 grados. Desde el momento en que el empleador haya sido notificado del embarazo de la trabajadora y mientras ésta disfrute de los descansos de maternidad, será nulo el preaviso y el despido decididos por el empleador. Capítulo 3. Del trabajo a domicilio. Artículo 137 grados. Trabajo a domicilio es toda labor por cuenta ajena ejecutada a jornal, por tarea o a destajo, en taller de familia, en el domicilio del trabajador o en otro lugar elegido por él, sin vigilancia o dirección inmediata del empleador o sus representantes. Artículo 138 grados. Se consideran empleadores de trabajo a domicilio quienes proporcionan este género de ocupación, sean comerciantes, industriales o intermediarios. Artículo 139 grados. Forman taller de familia los trabajadores a domicilio integrados por miembros de una familia, siempre que residan en la misma casa. Artículo 140 grados. La venta de materiales que hiciese el empleador al trabajador, con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez, se los venda a aquel, o cualquier otro caso análogo, constituye contrato de trabajo a domicilio, dando lugar a la aplicación de la presente ley. Artículo 141 grados. Todo empleador que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio,
llevará un libro rubricado por la Autoridad Administrativa del Trabajo, en el que se anotarán a. Nombre, apellidos, edad, estado civil, y domicilio o residencia de dichos trabajadores. B. Dirección del lugar donde se ejecuta el trabajo. C. Cantidad, calidad y naturaleza de la obra encomendada cada vez, con indicación de la cantidad, calidad y precio de los materiales que se suministren. D. Fecha de entrega de los materiales a los trabajadores y fecha en que estos devolverán los respectivos artículos ya elaborados. E. Forma e importe de la retribución o salario, y F. Causas de reducción o suspensión del trabajo. Artículo 142 grados. El empleador entregará gratuitamente al trabajador a domicilio una libreta de salario, rubricada por la autoridad competente del trabajo, en la cual además de los datos especificados en el artículo anterior, se anotará la cuenta de los anticipos y salarios pagados. Artículo 143 grados. Los trabajos defectuosos o con evidente deterioro de los materiales autorizan al empleador a retener hasta la 10ª parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se declaren por autoridad legítima. Las responsabilidades consiguientes. Artículo 144 grados. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio serán pagadas por entrega de labor o por periodos no mayores de una semana. En ningún caso, podrán ser inferiores a las que se paguen por trabajos similares en las fábricas o talleres de la localidad. Artículo 145 grados. Todo trabajador a domicilio que para la entrega de su labor, recepción de materiales o pago de su remuneración, tuviera que esperar más de una hora, tendrá derecho a que se le compute el tiempo que exceda de aquella, como una parte proporcional al trabajo que hubiese podido realizar durante ese tiempo. Artículo 146 grados. Los trabajadores a domicilio tienen derecho al pago de los días feriados establecidos por la ley, si trabajasen para el empleador en la quincena anterior al feriado. Artículo 147 grados. Son aplicables al trabajo a domicilio en especial los preceptos sobre salarios mínimos contenidos en el capítulo 3 del título cuarto del libro segundo, así como las demás disposiciones del presente código. Excepto las que se refieren a jornada legal del trabajo, descansos y vacaciones anuales remuneradas. Capítulo 4. De los trabajadores domésticos. Artículo 148 grados. Trabajadores domésticos son las personas de uno u otro sexo que desempeñan en forma habitual las labores de aseo, asistencia y demás del servicio interior de una casa u otro lugar de residencia o habitación particular. Son considerados trabajadores domésticos, entre otros. A. Choferes del servicio familiar. B. Amas de llave. C. Mucamas. D. Lavanderas y o planchadoras en casas particulares. E. Niñeras. F. Cocineras de la casa de familia y sus ayudantes. G. Jardineros en relación de dependencia y ayudantes. H. Cuidadora de enfermos, ancianos o minusválidos. I. Mandaderos, y J. Trabajadores domésticos para actividades diversas del hogar. Artículo 149 grados. Los trabajadores domésticos pueden prestar servicios con retiro y sin retiro de la casa. El que trabaja con retiro podrá ser contratado a jornada completa o parcial. Artículo 150 grados. No se aplicarán las disposiciones especiales en este capítulo, sino las del contrato de trabajo en general. A los trabajadores domésticos que presten servicios en hoteles, fondas, bares, sanatorios u otros establecimientos comerciales análogos. B. A los trabajadores domésticos que además de las labores especificadas en el artículo anterior, desempeñan otras propias de la industria o comercio a que se dedique el empleador, y C. A los trabajadores domésticos que realizan sus servicios en forma independiente y con sus propios elementos. Artículo 151 grados. La retribución en dinero a los trabajadores domésticos no podrá ser inferior al 40%, del salario mínimo para tareas diversas no especificadas de las zonas del país donde presten servicios. Artículo 152 grados. Salvo prueba en contrario, se presume que la retribución convencional del trabajador doméstico comprende
Además del pago en dinero, el suministro de alimentos y, para los que presten servicios sin retiro, el suministro de habitación. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 153 grados. Son obligaciones del empleador para con el trabajador doméstico. A. Tratarlo con la debida consideración, absteniéndose de maltratarlo de palabra o de hechos. B. Suministrarle, salvo convenio expreso en contrario, alimentos en cantidad y calidad convenientes y, para los que presten servicios sin retiro, habitación decorosa, en relación con las normas generales y la situación del empleador. C. En caso de enfermedad que no sea crónica, proporcionarle la primera asistencia indispensable. D. Darle oportunidad para que asista a las escuelas nocturnas, y E. En caso de muerte, darle decorosa sepultura. Artículo 154 grados. Los trabajadores domésticos, de común acuerdo con el empleador, podrán trabajar los días feriados, que la ley señale, pero gozan de los siguientes descansos. A. Uno absoluto de 12 horas diarias. Para aquellos que no tienen retiro, por lo menos 10 horas se destinará al sueño y 2 horas a las comidas, y B. Vacaciones anuales remuneradas como todos los trabajadores, en cuanto a duración y remuneración en efectivo. Artículo 155 grados. En el trabajo doméstico, durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por su propia voluntad, previa aviso verbal de 24 horas, cuya existencia se presume, mientras no se pruebe lo contrario. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.paneopretr.com. Después del periodo de prueba, para terminar el contrato será necesario dar un aviso con 7 días de anticipación, o en su defecto, abonar el importe correspondiente. Pero si el trabajador doméstico tiene más de un año de trabajo continuo, deberá darse el preaviso con 15 días de anticipación o en su defecto abonarle el importe correspondiente. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 156 grados. El empleador puede dar por terminado el contrato, sin aviso previo, pagando al trabajador doméstico solamente los días servidos, en los siguientes casos. A. Desidia y abandono en el cumplimiento de sus deberes. B. Falta de honradez o moralidad, y C. Por las causas previstas en el artículo 81 grados de este Código. Capítulo V. Del trabajo rural. Artículo 157 grados. Estarán reguladas por este capítulo las relaciones de trabajo de todas las personas, de uno u otro sexo, que ejecuten labores propias o habituales de un establecimiento agrícola, ganadero, forestal, tambos o explotaciones similares, y sus respectivos empleadores. Artículo 158 grados. También son considerados trabajadores rurales. A. Los artesanos que trabajen permanentemente en los establecimientos de campo, tales como carpintero, herrero, albañiles, pintores y los que realicen tareas afines. B. Los cocineros del personal, despenseros, panaderos, carniceros, y ayudantes que se encuentran en iguales condiciones, y C. El personal permanente que realice tareas auxiliares de las enumeradas en los incisos A y B. Estos trabajadores serán remunerados de conformidad a la escala de salarios que les corresponda por su calificación profesional. Artículo 159 grados. Quedan excluidos como sujetos. A. Los trabajadores especializados contratados para realizar con una tarea determinada, con carácter transitorio. Y B. El personal ocupado en el servicio doméstico, con carácter exclusivo del empleador. Artículo 160 grados. Se considera empleador a aquel que por su propia cuenta y riesgo se dedica personalmente o mediante representantes o intermediarios a la cría, invernada o engorde de vacunos, lanares, porcinos, ovinos o equinos, a la explotación de tambos, al cultivo de la tierra, a la explotación forestal o a explotaciones similares.
con otras personas en calidad de dependiente. Artículo 161 grados. El locatario o aparcero que contrate los servicios de trabajadores, será considerado respecto de ellos como empleador y sus relaciones se regirán por este capítulo. Artículo 162 grados. Se aplicarán las disposiciones generales de este código a las labores que, aunque derivadas de la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, tambos y explotaciones similares, tengan carácter industrial. Como la fabricación de queso, mantequilla, vinos, alcoholes, aguardientes, azúcar, aceite, esencias, como también los aserraderos y demás actividades afines. Artículo 163 grados. Los empleadores de establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales, tambos y de explotaciones similares proporcionarán a los trabajadores que residan permanentemente en dichos establecimientos casa, habitación decorosa debiendo satisfacer la misma las condiciones mínimas de higiene, abrigo, aireación, luz natural y espacio conforme al número de moradores. Artículo 164 grados. La casa, habitación proporcionada por los empleadores para vivienda de los trabajadores deben ser de pared compacta y techo de tejas de material cocido, paja, cheapa o cualquier otro material impermeable, construido de tal forma que no ofrezca riesgos para la integridad física o la salud. El piso debe ser de ladrillo, madera, baldosas, cemento o materiales similares. Además, contará con los servicios sanitarios correspondiente. Artículo 165 grados. Los trabajadores que viviesen con sus familias en el establecimiento, deberán ocupar habitaciones independientes. Artículo 166 grados. Los empleadores proporcionarán a los trabajadores que viviesen en el establecimiento muebles individuales para el reposo y guarda de sus efectos personales. Los lugares destinados para vivienda de los trabajadores no podrán ser ocupados como depósitos y estarán a una distancia prudencial de los lugares de crianzas, guarda o acceso de animales. Artículo 167 grados. Los comedores contarán con mesas, asientos y utensilios atendiendo al número de personas. El empleador asegurará la producción de agua potable para los trabajadores, como asimismo, luz adecuada por la noche hasta comenzar la hora del descanso por lo menos. Artículo 168 grados. Cuando los trabajadores de un establecimiento dedicado a la explotación forestal deben realizar sus labores en lugares alejados de la administración, los empleadores les proveerán por lo menos de carpas y además de los elementos necesarios a fin de organizar los campamentos para la vivienda temporaria de los mismos. Artículo 169 grados. Las prestaciones de alimentos a cargo del empleador importa su obligación de suministrar carnes, leche y demás alimentos de primera necesidad en calidad, cantidad y variedad suficientes para la adecuada nutrición del trabajador y su familia. Artículo 170 grados. Los establecimientos agrícolas, ganaderos, tambos, forestales, y de explotación similares están obligados a disponer de un botiquín de urgencia con elementos necesarios para primeros auxilios, debiendo incluirse en él mismo antiofídicos en dosis suficientes. Artículo 171 grados. Las tareas de ordeño se efectuarán bajo techos o tinglados y en condiciones higiénicas. Artículo 172 grados. El empleador proveerá al personal que deba realizar labores a la intemperie, sombreros, impermeables y calzados adecuados para la lluvia y el barro, por lo menos, una vez al año gratuitamente. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 173 grados. Los salarios de los trabajadores permanentes, cobalto correspondiente a los días de reposo por enfermedad o accidente de trabajo, no cubiertos por subsidios del Instituto de Previsión Social, serán pagados por el empleador. Artículo 174 grados. El trabajador podrá ser autorizado por el empleador a tener y cuidar en el establecimiento y lugar de trabajo animales de su propiedad, vacunos, equinos, ovinos, aves y otros, en cantidad que no distraiga la actividad contratada con el empleador. Asimismo, si el empleador destina animales con el objeto especial de proveer leche y derivados para
Complementar la alimentación debida, dicho convenio no afectará el salario. Artículo 175 grados. Si el empleador cede al trabajador el uso gratuito de una parcela de tierra para realizar cultivos, ello no afectará el salario de éste. Artículo 176 grados. El empleador podrá explotar por sí o por interpósita persona almacenes o proveedurías. Los precios de los artículos que se expenden en tales almacenes o proveedurías, serán los de plaza, de la población más cercana al establecimiento, debiendo exhibirse la lista de precios en lugares visibles y estará sujeta a la fiscalización de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Artículo 177 grados. Si los hijos de los trabajadores en edad escolar, 7 a 14 años, residentes en un establecimiento, superan el número de 20, y no existen escuelas públicas dentro de un radio de 5 kilómetros, el empleador costeará la contratación, el traslado y pensión completa de un educador primario para atender la instrucción de dichos menores, mediante el sistema de pluriclases. Asimismo, proveerá las comodidades mínimas para el local y los útiles necesarios para la enseñanza. Artículo 178 grados. Los familiares del trabajador que realicen tareas en las casas particulares del empleador o en las dependencias de sus establecimientos, serán considerados dependientes y remunerados como tales. Artículo 179 grados. Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar labores vinculadas al manejo de tractores, motores a vapor, cosechadoras y otras máquinas, cuando estas tareas significan peligro para su integridad física. Artículo 180 grados. El trabajo de los menores en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, tambos y explotaciones similares podrá realizarse con las limitaciones establecidas en la sección y capítulo 2, título 3, del libro primero de este Código. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 181 grados. Con excepción de las épocas de siembras, cosechas, esquila S, hierras, castración o sanitaciones periódicas. El trabajador tiene derecho a los descansos legales, no obstante en esos casos, se le abonará el importe que correspondiere con los recargos que fija el artículo 235 grados para las horas extraordinarias de trabajo. Si la intensidad de los trabajos los requiriese, el empleador dispondrá guardias periódicas y alternadas debiendo remunerarse en estos casos al trabajador. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 182 grados. Los trabajadores de establecimientos agrícolas, ganaderos, forestal, tambos, y de explotaciones similares, tendrán una jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias o de 48 horas semanales para las labores normales y permanentes del lugar de trabajo, salvo en caso de accidentes, peligros graves que amenacen la existencia de personas, animales o cultivos, reparaciones urgentes de máquinas o lugares de trabajo y, en general, toda circunstancia de fuerza mayor que por sus características especiales exigen la continuidad de las labores hasta superar la contingencia. En circunstancias particularmente graves podrán excederse los límites de la jornada de trabajo, establecidos en esta ley, debiendo remunerarse en estos casos al trabajador, el tiempo excedente. En ningún caso, los trabajadores podrán ser obligados a trabajar más de 12 horas diarias y sin un descanso mínimo de 1 hora y media durante la jornada de trabajo. Artículo 183 grados. Todo empleador comprendido en este capítulo comunicará a la Autoridad Administrativa del Trabajo, dentro de los 30 días siguientes de la incorporación de cada trabajador, los datos requeridos en un formulario proporcionado por dicha autoridad administrativa y que incluirán entre otros, nombre y apellido, edad, estado civil, legal o de hecho, datos personales de su esposa o concubina, lugar donde vive esta, labor que desempeña, datos personales de los hijos, lugar donde viven e instrucción recibida. Artículo 184 grados. En el trabajo agrícola, ganadero, forestal, tambos y explotaciones similares, los primeros 30 días son considerados de prueba, y cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por su propia voluntad, sin incurrir en responsabilidad alguna.
Transcurrido el periodo de prueba, para terminar el contrato, las partes deberán darse preaviso, de conformidad al artículo 87 grados de este Código. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 185 grados. El empleador puede dar por terminado el contrato de TR abajo sin preaviso y sin abonar indemnización alguna, pagando al trabajador solamente los días faenas cumplidos y el aguinaldo proporcional al tiempo trabajado, cuando sobrevengan algunas de las causales contempladas en los artículos 79 grados y 82 grados del Código del Trabajo. Artículo 186 grados. En el caso de producirse la causal contemplada en el artículo 81 grados inciso U, de este Código, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, en las condiciones establecidas en el artículo anterior, pero si el trabajador tuviera más de un año antigüedad, está obligado a mantenerlo asegurado en el Instituto de Previsión Social, durante 6 meses posteriores al cese de la relación laboral, haciéndose cargo para él efecto del aporte correspondiente al trabajador. Artículo 187 grados. Si sobreviniese alguna de las causales contempladas en el artículo 84 grados de este Código, el trabajador tiene derecho a dar por terminado el contrato sin previo aviso y exigir el pago de una indemnización según su antigüedad, de acuerdo al artículo 91 grados del mismo Código. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 188 grados. El despido sin causa justificada del trabajador obliga al empleador al pago de una indemnización de conformidad al artículo 91 grados de este Código, debiendo abonar, además, el importe del preaviso que corresponda, de acuerdo a su antigüedad. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 189 grados. El preaviso y las indemnizaciones establecidas se pascalesgarán tomando como base el monto del salario mínimo establecido para actividades no especificadas, zonas campaña, o sobre los mínimos convencionales si fuesen superiores a estos. Artículo 190 grados. Si la remuneración es a jornal y el trabajo fuese interrumpido por causa de fuerza mayor después de comenzada la labor diaria, el empleador estará obligado a pagar el jornal íntegro. Artículo 191 grados. La autoridad administrativa del trabajo reglamentará el máximo de anticipo en dinero, que podrá recibir el trabajador según la naturaleza de la faena. Salvo caso de enfermedad u otras urgencias legítimas, el empleador no podrá anticipar dinero al trabajador en una cantidad mayor a la que pueda ganar en 2 meses. Capítulo 6. Del trabajo en las empresas de transporte automotor terrestre. Artículo 192 grados. Las disposiciones del Código Laboral regirán las relaciones de trabajo de todas las personas, de uno u otro sexo, que ejecuten las labores propias o habituales de una empresa dedicada al transporte automotor terrestre en corta, media y larga distancia, sea su actividad en el ámbito municipal, departamental, nacional o internacional. Quedan excluidos de este régimen laboral los trabajadores del transporte afectados al servicio particular o de familia, a la Defensa Nacional y a la Policía. Se aplicará el sistema de 8 horas diarias de TR abajo diurnas o 48 horas semanales, respetándose las pausas legales correspondientes para la alimentación y descanso, pero ningún conductor podrá manejar un vehículo durante 4 horas sin tener una pausa de 30 minutos como mínimo. En caso de que un conductor desempeñe a la vez funciones de cobrador, le corresponderá un mínimo del 30%, más del salario percibido. Se promoverá, por sus distintas especificidades, a la formulación de convenios colectivos de trabajo entre los empleadores y los trabajadores. Hasta tanto se establezcan los mismos, el Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo con participación de los empleadores de los trabajadores, sin perjuicio de lo establecido en este artículo. Continúan vigentes las disposiciones de la Ley nº 884.